Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buen día. Esperamos que esté pasando usted un excelente fin de semana. Hoy en un debate abierto dominical que, bueno, sabe a Nochebuena todavía y huele a Año Nuevo. Hay una combinación de las dos cosas. Estamos a mitad de camino y cuando hablamos de un Año Nuevo hablamos de los retos que tenemos por delante. Y en el 2015 hay algunas tareas en el ámbito político que tenemos que enfrentar. Hubo un compromiso de campaña, reformas constitucionales. También tenemos el compromiso de las reformas al Código Electoral. ¿Qué está necesitando el país para que los vicios que hemos visto en los últimos años no se repitan? Eso es lo que vamos a conversar esta mañana. Hemos reunido un panel interesante. Tenemos a 3 juristas, damas, nos acompañan para este análisis. Ellas son Esmeralda de Troitiño, la ex magistrada. Buenos días. Ana Matilde Gómez, diputada, ex procuradora. Nos acompaña Maribel Gordón. Ella es economista, ex candidata a la vicepresidencia. Y el analista de hoy es don Carlos Vallarino. Buenas. Porque como usted habrá notado, don Carlos, los chitreanos se fueron de vacaciones. Sí. Los dos. Claro, por partida doble. Así es. Dice que no se pusieron de acuerdo, pero no está ninguno de los dos. Hay que ponerle una multa. Pero en fin, entremos en materia. El consenso es, ¿podemos seguir postergando este tema, magistrada? De los dos, tanto constitucionales como también de las reformas electorales. No, yo creo que hay una expectativa ciudadana del 2015 y la materia constitucional y la materia electoral. No solo es el tema de promesa de campaña, es el tema de lo que como ciudadanos hemos vivido, como sociedad. La sociedad tiene sus problemas, tiene sus dificultades para enfrentar estas cosas, porque uno dice, a la sociedad, ¿qué le interesa a la sociedad que se reforme en la Constitución? Eso es de los políticos, pero realmente cuando el proceso electoral que vivimos, y que no solo lo vivimos el 4 de mayo, lo seguimos viviendo. Lo hemos seguido viviendo hasta el domingo pasado. El superdomingo. El superdomingo. Y cuando uno evalúa lo que se ha dado, nos encontramos con una realidad. No podemos seguir con un código electoral en los términos que funcionó para las elecciones del 2014. Y en el tema constitucional, bueno, con mayor razón, hay un desarrollo que se hizo, no solo por un anteproyecto de reformas que se preparó, sino de los movimientos sociales que han estado demandando reformas. Y cuando uno habla de la reforma constitucional, yo creo que hay que hacer un énfasis. ¿Qué es lo que se reforma en una constitución? Eso lo vamos a abordar más adelante porque primero vamos de lo general a lo particular. Quiero conocer su punto de vista. ¿Este vestido se debe cambiar? ¿Estos dos vestidos? ¿La Constitución, el Código Electoral o podemos permanecer con ellos todavía? Gracias, muy buenos días a todos los televidentes, un abrazo fraterno celebrando pues el nacimiento del Niño Jesús y mis deseos de prosperidad para el próximo año, ya que este es el último programa del año, el último debate abierto del año. Celebro también compartir la mesa con mujeres talentosas, compañeras de algunas luchas y con ustedes dos también que a lo largo del año pues hemos estado compartiendo en distintos debates y espacios de televisión. Mire, yo estoy convencida, yo quisiera partir de que todo el análisis tal vez que yo vaya a hacer o que hagamos en esta mesa a lo largo del debate parte de una premisa. Y para mí la premisa es que toda sociedad dispone cuando está lista para sus cambios y para sus cambios trascendentes. Yo
estoy convencida también de que los cambios primero son sociales, luego son legales. Muchas veces las normas se convierten en meras ficciones jurídicas que tratan de darle respuesta a todos los fenómenos que se dan en una sociedad. Y la sociedad panameña ha enfrentado una serie de comportamientos que han excedido el espacio de las normas y que han demostrado que ya las normas se quedan pequeñas para lo que hay que regular. Una de ellas es la propia Constitución, el diseño del propio Estado panameño. No hay ninguna norma en la Constitución que diga que es permitido robar. No hay ninguna norma en la Constitución que diga que usted se puede llevar para su casa nada que sea un bien público. No hay ninguna norma en la Constitución que diga que usted se puede enriquecer de una manera injusta con respecto a los ingresos que usted obtiene trabajando. Así que no es que en la Constitución vayamos a tener la panacea, es decir, la solución a todos los problemas, pero definitivamente que el diseño que está en la Constitución se ha quedado atrasado para el rumbo que ha llevado la sociedad panameña. El Código Electoral, lo mismo. El proceso electoral que aún está abierto porque se cierra el día que se entrega la última credencial, nos ha demostrado que ha habido comportamientos que se han excedido, que han abusado de los límites establecidos en las normas, porque las normas buscan eso, establecer procedimientos, límites, controles. Y ninguno de esos que está allí fue suficiente para evitar el abuso que se dio en el pasado proceso electoral, o en el proceso electoral. Así que yo sí creo que ya la sociedad panameña ha dado muestras que requiere que se sienten sus mejores hombres y mujeres a repensar la nación, a cambiar la plataforma estructural que hay porque el diseño se agotó. ¿Qué significa eso? Que ya las normas no están dando respuesta a los comportamientos y a las necesidades ni de los ciudadanos, es decir, ni de los gobernados, pero tampoco de los gobernantes. ¿En ese repensar la nación coincide Maribel Gordón o tiene un criterio distinto? No, nosotros bueno, primero muy buenos días, felices Bienvenida. fiestas a todos, la población panameña. Desde el primer momento voy a dividir constitución y reformas electorales. Claro. Voy a empezar por las reformas electorales. Desde hace muchos años, un sector importante de este país ha señalado que las reformas que se dan cada 5 años al Código Electoral o al proceso electoral no constituyen ni recogen el sentir de las mayorías. Y lo decimos porque a pesar de que existe una Comisión Nacional de Reformas Electorales, al final son los partidos políticos tradicionales los que definen. Incluso en el periodo de las reformas del 2010 vivimos una situación lamentable, pero que refleja la crisis de institucionalidad. La Comisión logra aprobar unas reformas con la participación de los partidos políticos tradicionales. Nosotros dijimos en ese momento que no eran suficientes, pero constituían un avance, y resulta ser que cuando llegan a la Asamblea de Diputados, los propios partidos tradicionales rechazan esta reforma. Eso refleja una crisis de institucionalidad y refleja un elemento que hemos venido marcando. El Código Electoral es antidemocrático, inhibe, obstaculiza la participación de diversos sectores de la sociedad panameña. Eso lo dijimos antes de que el Frente Amplio por la Democracia fuera un partido político y lo seguimos sosteniendo. En ese marco nosotros creemos que es necesario no reformas dirigidas al proceso electoral del 2019, sino reformas profundas dirigidas a la participación de la población panameña, no solamente en los torneos electorales, sino en la toma de decisiones. Vamos a profundizar en los detalles más adelante. ¿Y en el tema constitucional? En el tema constitucional, yo creo que ya es evidente que la actual constitución, que es una constitución militarista, que proviene de 1972, que ha sufrido varias reformas que se han constituido en parche, no reflejan las necesidades, las demandas de la mayoría de la población, y eso se debe a que es una minoría los que históricamente, desde que se creó este país, han establecido las reglas del juego, las normativas de desarrollo del qué hacer en este país. ¿Es necesario una reforma de la Constitución? Sí, no puede provenir de la Asamblea de Diputados. Fíjese que cuando usted comenzó su respuesta, magistrada, usted decía, más allá de que sea una promesa de campaña,
Pero yo recordaba la promesa de campaña por una razón. Cuando el señor Juan Carlos Varela nos prometió esto, lo daba como un hecho. La última vez que habló de este tema, ya decía, depende de la situación política. Es más, había dado fecha. Si la memoria no me es infiel, en marzo o mayo del otro año debíamos estar tocando el tema reformas constitucionales, pero ya las cosas han cambiado. Entonces, de pronto se sujeta a la reforma constitucional al cálculo político. ¿Eso es bueno, es malo? Evalúelo usted. Bueno, indiscutiblemente que someter el proceso de una constituyente a los vaivenes políticos o a las posiciones de quien está en el gobierno en un momento dado, no van a tener esto que se ha dicho ya. Esto tiene que ser una respuesta, es una respuesta a la sociedad. Entonces, el ingrediente político tiene que ser controlado, tiene que ser manejado. Por supuesto que si hay un gobierno que está en funciones y que va a abrir el compás para la promoción de una constituyente, va a tener una plataforma que manejar. Ahí está entonces la importancia de adquirir, de producir consenso ciudadano, consenso político, consenso social, porque de lo contrario nos vamos a quedar con lo que decía Ana Matilde previamente, un espacio para que un grupo sea el que maneje o determine qué se va a hacer o no. ¿Ese consenso es obligado, tenemos que buscarlo o esperar a ver si lo hacemos o no lo hacemos? Es que, mire, en algo que yo difiero es que un presidente de la República, en una república, un Estado democrático, un Estado constitucional y social de derecho, es solamente el que tiene la llave, pero no es el dueño, ¿sí? Un presidente no es el que puede determinar cuándo va o no a ser una constituyente. ¿Quién determina eso? La constituyente misma, que es el poder ciudadano, porque el presidente es parte de los poderes constituidos. Son dos cosas totalmente distintas, el poder constituido y el poder constituyente. Lo que estamos diciendo es, los poderes constituidos se agotaron. Él es parte de eso. Él es parte de un sistema que ya no está dando respuesta. Aun cuando haya llegado con ese sistema y tiene que gobernar con ese sistema, tiene que estar en la capacidad de reconocer que el sistema no está dando las respuestas. Entonces, el poder constituyente, que además no nos equivoquemos, la Constitución no es un documento jurídico, es un documento político y responde al momento político que viven los pueblos. O sea que nada de que esos temores de que, porque lo que estamos viviendo es lo que va a quedar plasmado ahí, bueno, pero es que de eso se trata. La constituyente es ese poder ciudadano que dice, un momentito, allí dice que yo tengo derecho al agua y yo no tengo agua. Ahí dice que yo tengo derecho a poder ostentar la titularidad de mi tierra. Eso no es cierto, yo no soy dueño del predio en el que vivo. Y por allí vamos, ¿no? Yo tengo derecho a la educación y resulta que a mí cada vez me cuesta más acceder a buenos niveles de educación. Entonces, el presidente de una república tiene que tener el olfato político de saber cuándo su nación, la nación que él dirige, requiere ya de espacios de participación para rediseñarse. Y yo creo que ese momento está cada vez más cerca. Ahora bien, la constituyente no es un día ni es un documento. Claro. La constituyente es un proceso. Eso que usted llama los consensos son todos los espacios de participación, debate, consulta, movilización, en el que la sociedad, a través de distintas formas, cabildos, foros, como quieran llamarle, se articula, se organiza para poder ponerse de acuerdo en qué tipo de asamblea quiere, qué tipo de salud pública quiere, qué tipo de estamentos de seguridad quiere, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona? Porque hablamos mucho de la constituyente, otros hablan de constituyente originaria, que la paralela no existe, que como tal no es constituyente realmente. Todo eso lo vamos a abordar, pero luego de la pausa, cuando regresemos con más aquí en Debate Abierto Dominical.
seguimos en debate abierto dominical y nos Eso queda no se pendiente, por favor, profesora, que usted cierre esta etapa de si la promesa del poder constituido se debe concretar frente a un poder constituyente real, concreto. Porque ahora estamos en veremos, según el presidente de la República, ¿no? Bueno, yo creo que históricamente aquí en las campañas electorales lo que predomina son las falsas promesas. Una cosa es lo que se dice en campaña y otra cosa es lo que se hace en la gestión pública. Y esa ha sido una realidad permanente que ha sufrido el pueblo panameño. Nosotros hemos sido claros, no es posible gestar una constituyente paralela. No es posible que los órganos institucionales en crisis sean los que puedan levantar, llamar y convocar a un proceso, porque de por sí ya el proceso surge viciado. Yo no creo que el 50% de los diputados reelectos, todos vinculados de la asamblea anterior, que recibieron subsidios, apoyos del PAN, puedan ser los que vayan a legislar la nueva constitución de este país. Nosotros hemos planteado una constituyente originaria, autoconvocada, que eso implica, entre otras cosas, la necesidad de levantar las condiciones de organización para la población, crear los espacios de asamblea constituyente, los cabildos abiertos de consulta a la población y que por primera vez sea la población panameña la que geste su carta magna. ¿Cómo conseguir consensos cuando se le entrega a usted un documento como base de referencia donde dice estos son los documentos, estos son los artículos, estos son los títulos, estos son los capítulos que se van a discutir? No, bueno, que la población diga qué es lo que quiere. Y eso este país no soporta más. Y discúlpenme, mamotretos que se nos ponen para discutir en falsos diálogos y que posteriormente son los intereses de los sectores económicos dominantes y de los sectores políticos los que reflejan el qué hacer. Aquí se trata de una constituyente que quiere legalizar un proceso que ha sido ilegal desde 1979, el neoliberalismo. Hacia allá camina. Llegamos a donde íbamos, como decía mi abuela, ¿no? Constituyente originaria versus lo que contempla nuestra propia Constitución. La constituyente paralela, que es lo que se prometió en campaña. Ya usted escuchó el planteamiento. ¿Cuál es la salida? Yo parto de una realidad. La constituyente originaria, que va a ser igualmente un proceso de convocatoria, al final tiene que elaborar un documento. Al final hay que elaborar los lineamientos que la Constitución va a tener, porque no es cierto que vamos a tener, van a salir de los cabildos el documento. O sea, van a salir las opiniones, van a salir los cuestionamientos que se hacen. Aquí se dijo, la Constitución no es un documento jurídico, esa es una estructura política que tiene el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y otras instancias de gobernanza. La manera de ejercer el poder público. El tema de la campaña del presidente era, bueno, una nueva forma de hacer política. Entonces, cuando usted va a hacer estas convocatorias, y yo creo en la convocatoria, yo creo en la necesidad de los cabildos, yo creo en la necesidad de preparar a la gente. Esto no puede ser un proceso abierto de, bueno, todo el mundo que diga lo que se le antoja y eso que se le antoja es lo que va a quedar. Al final tiene que elaborarse un documento que nos permita precisamente identificar esa realidad de la población panameña en el tema de los derechos humanos, en el tema del ejercicio del poder público, cómo una asamblea se escoge, qué límites tiene el presidente de la República, que al final de cuentas usted ve es una estructura del poder
público. Para estar más claro, la profesora habla de una constituyente autoconvocada. Usted dice una constituyente convocada por los poderes actuales. Yo no sé si convocada por los poderes actuales. Lo que tiene la Constitución hoy es eso. Hay un trabajo del Tribunal Electoral que constitucionalmente se le otorga para ese llamado. Pero si la sociedad en ese llamado, o sea, convocatoria, expresa lo que representan sus intereses, lo que quiere como sociedad, esa convocatoria debe responder a eso que la sociedad ha estado planteando. Tiene que responder. Ana Matilde. Mire, tal como yo lo veo, el Ejecutivo lo único que le corresponde en este momento es abrir el proceso constituyente mediante un acto formal que permita que, por ejemplo, los gobernadores de cada provincia empiecen a articular los espacios de participación ciudadana, facilitándole a los ciudadanos y a los líderes naturales comunitarios que hay, cuáles son los espacios físicos, los lugares donde se podrán reunir para poder debatir ideas. Claro. Ninguna constitución va a ser posible si no hay debate de ideas y no hay que tenerle temor a las confrontaciones ideológicas, porque ese es realmente... No, yo no le tengo temor a la confrontación ideológica. Yo no me estoy refiriendo a usted, yo me estoy refiriendo en términos generales cómo yo concibo el proceso. Que el proceso para mí debe empezar ya, porque esos debates de los grupos indígenas, de los grupos obreros, de los grupos empresariales, de los sectores económicamente poderosos y tradicionales, de los siempre excluidos, todos necesitan una forma de articulación, porque después tiene que haber un hilo conductor que los convierta a todos en lo único que nos une y nos identifica a todos, que es la nación. O sea, el vínculo cultural que tenemos, somos panameños todos, queremos distintas formas de conseguir las mismas cosas, porque cada uno tiene su propia historia. El ciudadano panameño que ha vivido en el área rural no puede concebir el Estado de la misma manera que lo concibe el que es del área urbana, ni el empresario lo concibe igual que el obrero o el trabajador, pero todos tienen que debatir para encontrar cuáles son los puntos de coincidencia. Claro. Entonces, por provincias, porque nosotros tenemos una organización política ya, que es la ficción que divide en la República, todo lo que es el territorio nacional, lo divide en espacios de poder de gobiernos locales. Hay que empoderar los gobiernos locales para que los gobiernos locales empiecen a recoger de sus ciudadanos cuál es ese modelo, o simplemente si no tienen una idea de cómo debe ser, si tienen una idea de qué es lo que no ha funcionado. Sí. Y esa experiencia también es importante recogerla. Pero la Constitución eso no es lo que dice. La Constitución dice que lo que priva aquí es una constituyente paralela donde se van a elegir 60 constituyentes que son los que van a elaborar una Carta Magna. Si el proceso es el mismo que vivido el 4 de mayo al 21 de diciembre del 2014, ¿cuál va a ser el resultado? No, yo estoy de acuerdo. Yo no creo. Mire, yo creo definitivamente lo que se hizo en el 2004 en la reforma constitucional fue solamente para complacer movimientos sociales que se querían acallar y no que se les quería responder. Yo estoy totalmente de acuerdo. Esa constituyente paralela como está diseñada allí realmente no va a funcionar. No parece una fórmula adecuada para lo que estamos viviendo. Pero yo creo que si arrancamos el proceso facilitando los espacios de participación y consulta, en un periodo de un año deberíamos poder tener ya recogidas las insatisfacciones, por lo menos. A mí lo que me preocupa en esto, ¿quién va a estar haciendo ese proceso? Los mismos que han coartado la participación, porque esa ha sido la realidad de los espacios de direcciones locales, municipales, y discúlpenme, los 4 órganos, aquí están, los 3 más el electoral están en crisis. No, son claro, esos los reflejos que vamos a tener para la elaboración de una constituyente, incluso para las reformas electorales. Pero mira, las reformas electorales están convocadas para el próximo año, se instala nuevamente la comisión, sin esperar qué va a suceder en este precepto del que ha estado planteando la población, una nueva Carta Magna elaborada
con la participación de los más diversos sectores. Que sería poner la carreta delante de los bueyes, ¿no? Claro, en América Latina existe esa experiencia claro, de consulta real. Pero es un poder ciudadano que cuando la organización actual, para darle el arranque que requiere el proceso, yo soy de la visión que si yo tengo organizado a mi población, a mi gente, a mis grupos, eso es el poder ciudadano. Y ese poder ciudadano actuando, diciendo, además de las insatisfacciones, las cosas en las que cree. Además es que hay que identificar pero los eso líderes es lo que naturales, se cuarta profesora. en este país, Pero, la organización. pero si tú tienes un poder ciudadano organizado, tú vas a entrar allí. Pero además tú tienes que descubrir cuáles son los líderes naturales. Si tú no quieres ir a lo que dice la Constitución de escoger 60 de los que ya están y lo mismo de siempre y que van a pelear por sus espacios de poder, que en esa parte yo concedo. Hay un diseño que invita a que sigan gobernando y que sigan decidiendo los mismos que han estado siempre distorsionando y manipulando las leyes. Pero ¿cómo vas a descubrir a los líderes naturales si tú no les das el espacio para que se pronuncien? Tú tienes que abrir esos espacios de debate para que tú identifiques. En la provincia tal hay un señor que ha logrado reunir en su comunidad las insatisfacciones, las propuestas, y es un líder, representa a la gente deja que él hable por los demás que no tienen voz, porque no todo el mundo va a poder hablar en el momento mismo ya de ir a escribir, que esa es la mecánica nada más, eso es otra cosa, pero hay que arrancar con el proceso, porque las ideas tienen que debatirse, porque si no, toda esta masa de ciudadanos que somos, bueno, ahora yo no puedo, ahora yo estoy colocada en un espacio de poder, pero todo el que está fuera de un espacio de poder formal tiene que empoderarse a través de las ideas, del debate, hay que comunicarse, porque si no, eso se va caldeando ahí abajo y la insatisfacción puede dar un momento de una explosión social producto de las insatisfacciones o la falta de respuesta de los que gobiernan hacia los gobernados. Es que esa es la gran discusión. Mientras una constituyente o el pueblo está decidiendo, hay un país funcionando, hay poderes funcionando, hay un impacto económico que no se debe detener. Todo eso tenemos que ponerlo sobre la mesa, y ya en estos dos segmentos hemos hablado en gran medida de cómo se ve el panorama en general. Así que, de vuelta, don Carlos Vallarino nos hace el enfoque en cómo sigue funcionando ese país económico, ese país social, mientras estamos discutiendo nuestra máxima ley. Pero eso será luego de la pausa, cuando regresemos con más aquí en Debate Abierto Dominical. Sí. El Estado no se puede detener, el sistema no se puede detener mientras discutimos lo que queremos. Y parece complejo, ¿no? Al final muchos le temen porque dicen la economía se detiene, de pronto la constituyente dice, no, aquí el que manda soy yo soy el poder superior, pero en fin, tómelo usted, trompo por la uña, don Carlos Vallarino. Usted está escuchando a estas tres damas poner los temas sobre la mesa, ahora a usted le toca darle uniformidad y dar también esa coherencia que debe mantener el país mientras discutimos estos temas. ¿Cómo no? Digo, el debate continúa, el debate del cambio constitucional, de la transformación constitucional o de una nueva constitución continúa. Lo que tenemos los panameños es que ser conscientes que ese debate y que ese cambio no lo podemos detener. Ese cambio hay que hacerlo democráticamente, en el mejor sentido de la palabra democracia, y no podemos hacerlo tampoco rompiendo ni haciendo una ruptura con el orden social, con el orden existente, porque de otra manera lo que haríamos es una anarquía. Yo creo que lo que debemos hacer es que organizarnos democráticamente para que participemos todos los panameños en un proyecto y un proceso que realmente nos lleve a hacer ese cambio que se está demandando por la sociedad panameña. La sociedad panameña ha sido víctima, participante y ha sido afectada con todo lo que se ha dado en todos estos años, por décadas también podemos decirlo, y no solamente eso, sino que la sociedad panameña ha tenido, está recibiendo pues el efecto negativo de que estas cosas no se corrijan. Ahora, por supuesto que una constituyente, como se ha dicho aquí, ni una nueva constitución no es la que nos va a resolver los problemas, como no lo ha resuelto en ningún país del mundo.
¿no? Donde se han hecho estos cambios constitucionales. Lo que nos va a resolver es realmente una transformación de la sociedad, que la sociedad realmente tome un rumbo correcto, haya un proceso educativo en el cual sepamos cuál debe ser el norte por el cual nosotros y cómo debemos actuar a fin de que no caigamos en los vicios que hemos estado cayendo, no solamente en el tema electoral, en el tema económico, en el tema educativo, por ejemplo, en el tema ecológico, en todos los temas que son necesarios dentro de la vida republicana, la vida de la nación. Hay quienes dicen que el órgano más sensible es el bolsillo. Así que entonces, quienes tienen dinero en el bolsillo, por sensibilidad, a ver qué pasa, dicen, yo no invierto para ver qué pasa. Impacto en la economía. ¿Qué dicen las experiencias en la región cuando se discute, cuando se debate una reforma constitucional? Ese es un tema delicado porque Panamá ha llevado un buen rumbo económico desde hace mucho tiempo. Después de la invasión, pues aquí los diferentes gobiernos fueron haciendo ajustes que realmente han dado como resultado que nuestra economía ha tenido crecimiento sostenible, pero ese crecimiento sostenible no llega a la mayoría de los panameños y esos son los cambios. ¿Cómo es sostenible? Entonces, es crecimiento global. Claro. Es crecimiento global. No, estoy hablando que no llega a la mayoría de los panameños y nosotros tenemos que, no solamente el costo de la vida, sino la pobreza aquí no la superamos. Entonces, dentro de los cambios constitucionales hay que ver cómo se va a hacer esa redistribución del ingreso nacional de manera tal que toque realmente al panameño necesitado, al panameño que no tiene buena educación, ni tiene acceso a la educación, que no tiene salud, que no tiene vivienda, por ejemplo, que no tiene acceso a la justicia. Entonces, todos estos órdenes, que es muy largo de detallar, estos son los que debemos ver. Lo que sí debemos ver es que tenemos todos los panameños que expresar y actuar con buena voluntad desde el punto de vista de que el cambio tiene que darse, la nueva constitución tiene que darse y esa nueva constitución tiene que darse en una participación democrática amplia, que no es que lo van a dirigir los que ahora mismo han cometido todos los vicios que conocemos, sino que sepamos pues que somos los panameños los que vivimos aquí y somos todos los que tenemos que participar para hacer esa estructura necesaria para que poder dotarnos de una nueva constitución en el país. ¿Cómo una constitución se convierte en alguna medida en el ente transformador de una sociedad o puede convertir, por ejemplo, ese crecimiento económico en desarrollo solamente con escribirlo? Le pongo un ejemplo. La Constitución colombiana dice que la paz es un derecho inalienable de todos los colombianos. Y todos sabemos la situación que atraviesa Colombia. Entonces, ¿cómo esa letra de la Constitución, lo que acordemos, se va a transformar en otro? A propósito del crecimiento sostenido versus el desarrollo, los que tienen hambre, los que no reciben respuesta del Estado. ¿Cómo lo uno se transforma en lo otro? Lo pongo sobre la mesa. Mira, yo creo que hay una muy buena oportunidad para la sociedad panameña de eso, empoderarse, de saber que nosotros tenemos un grupo gobernante, porque el Estado tiene que seguir funcionando, pero que nosotros estamos vigilantes, participando, exigiendo, proponiendo. Eso es lo que es el tema de la participación ciudadana. Abrir el espacio, si no me lo van a dar, yo voy a entrar porque yo lo voy a demandar. Eso es la organización social. Tiene que haber una constitución que de una vez por todas, porque ya volvemos al punto, no perdamos el hilo conductor del análisis. El documento no es el proceso, el documento es el resultado. Es el resultado. La Constitución tiene que recoger el proceso de participación para elevar de una vez por todas a cuarto poder el poder ciudadano. Eso es tiene que quedar allí la participación escrito en la Constitución. ¿Para qué? Para que sea obligante para todas las instituciones tener los mecanismos a través de los cuales el ciudadano ejerce la fiscalización y el control, que los mecanismos de control formal a veces fallan y que nos ha demostrado a lo largo de todos estos años. Establecen vedurías. No, pero yo creo que aquí hay algunos elementos más de peso. Aquí se ha señalado, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿A parar el Estado? Es que estamos en un Estado parado, un Estado en crisis. ¿En función de qué? ¿Cuál es el Estado que tenemos? Impunidad, corrupción, nepotismo, perversa distribución de la riqueza. Y aquí decía don Hugo, bueno, la gente mira por su bolsillo y se plantea, bueno, la economía sigue creciendo. La pregunta es, ¿para quién crece? No para la mayoría de este país. Un país con 3.8 millones de habitantes, ni siquiera los 4, más de 1 millón de panameños en pobreza.
Aquí tenemos que hacer donaciones, teletones para poder salvar la vida de un niño en este país cuando se desperdician 400 millones de dólares el sistema en se vale corrupción. de esos mecanismos, pero entonces, no ese es el tendríamos Estado que que queremos mantener. Y la participación no solamente es de fiscalización de la población, la participación que está exigiendo la población es en la toma de decisiones. Y la experiencia de América Latina es que en el reflejo de las constituyentes originarias sí se involucra su participación en decisiones para que se hagan efectivo eso. Si la Constitución dice que todos tenemos derecho al acceso al agua, ¿cómo es posible que en este país más de 100.000 panameños, solo en la ciudad de Panamá, no reciba 24 horas al día agua potable? Antes de entrar en esos detalles, usted planteó algo hace un rato. Discutir reformas electorales sin saber cuál va a ser nuestra norma general. Entonces como que ponemos delante la carreta y los bueyes los ponemos detrás. Aunque en la mesa hablamos o planteamos los dos temas, reforma constitucional y reforma electoral, mínimamente tenemos que ponernos de acuerdo de que algo va primero y algo va después. Primero las constitucionales, después las electorales, o discutimos electorales con la ley, con la constitución que tenemos, en fin, lo pongo sobre la mesa. Yo pienso es que hay ciertos temas Sí. en materia electoral para garantizar mi participación. Por ejemplo, Una mayor forma, espacios de participación para la mujer, para determinados grupos. Yo puedo hacer una reforma, podemos proponer una reforma electoral en esa línea. ¿Por qué? Porque puntualmente yo voy a obtener o tengo un propósito específico, alcanzar mayor participación en espacios de decisión. Entonces, habrá otras leyes, no solo la electoral, que podemos en la Asamblea buscar la respuesta que la Asamblea debe darnos, y si no nos las da, demandarle a esa Asamblea actual una respuesta en ese sentido. Nosotros necesitamos hacer unas reformas específicas en materia de ley para el acceso a la justicia, para el combate a la corrupción y la impunidad. Nosotros tenemos entonces un mecanismo específico para la reforma de una ley especial. Hombre, es que, disculpe. Si me permite, por favor, hay correcciones electorales que son inaplazables. Por ejemplo. Por ejemplo, el tema de los topes de campaña, financiamiento, que se acabe el financiamiento privado, los espacios en los medios de comunicación. Eso estaba en la propuesta. Bueno, por eso, lo que le quiero decir es que la Asamblea. La Asamblea no iba a aceptar. Y ahora ya está ahora lo va a presentado hacer nuevamente y hay que hacerlo en enero, hay que arrancar misma está con señalando eso. que ya los que están pensando en el 2019. Y lo reitero, lo que yo planteo frente a eso es que el poder ciudadano tiene que empoderarse verdaderamente de la reforma. No le han permitido organizarse. Entonces no está el todo empoderado, porque usted sabe que coartan la participación organizativa mire, en este pero país. Tiene que haber, aquí no hay democracia. Bueno, pero tiene que encontrar las formas no violentas de hacerse sentir, porque si no, no hay el tal liderazgo desde la sociedad civil. Claro. Y tienen que encontrar los espacios, y a nosotros nos toca, a los que ejercemos poder formal, abrirlos. Y esa corrección electoral, porque no le damos ni reformas, es una corrección electoral que es inaplazable, es fundamental y no se puede sujetar a la reforma constitucional. Claro. Porque el siguiente proceso electoral estaría totalmente, o sea, solamente los ricos podrían correr. Solamente podrían aspirar al poder los que tengan mucho dinero, porque esta última elección tuvo tanta deformación en el uso indebido de dineros que desde ya hay gente que está guardando y aprovechando y captando para el 2019 y aceptando, bueno, bonos, partidas, negociando, pueden cambiarle el nombre que quieran. Por eso me quedo pensando en realmente tendremos una constituyente, sabiendo que, como usted dice, ya hay quienes tienen el cálculo político para el 2019. Vamos a hablar sobre el tema, pero luego de la pausa, y les adelanto que también se va a estar sumando Graciela Dixon, se va a sumar también a este encuentro de ideas en Debate Abierto Dominical. En segundos regresamos. Lo otro, déjenselo al Poder Estamos Judicial. de regreso, oiga, en el cambio comercial. Entonces, usted sabe, sigue el debate, porque al fin y al cabo de eso se trata, Debate Abierto,
Y así funciona también una constituyente proceso dinámica, es un proceso que va creciendo y sumamos más y más opiniones. Ya está con nosotros la ex magistrada Graciela Dixon, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. En diciembre es entendible todo este tipo de cosas, no se preocupen. Tienen toda la disculpa de haber llegado en este segmento. Nos quedan 6 segmentos más para seguir discutiendo y debatiendo. Gracias, muchas gracias. La preocupación que dejamos planteada era que los que están, como que ya les está gustando el esquema, el sistema, y están previendo, ahí está el 2019, y voy a usar el sistema como está para ver qué hago en el 2019. Usted planteaba ese peligro en este momento. Claro, es que lo que yo apunto es que tenemos que hacer fiscalización también de lo que está, porque se le quiere echar toda la culpa a la Constitución, pero yo insisto, en la Constitución no hay ninguna parte que diga que usted va a hacer traslado de partida para bonos navideños. Eso no está en la Constitución, ni está en ninguna ley. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hacemos mientras se reforma, se nos regalamos ese documento político con un esquema jurídico que nos rediseña la nación? ¿Qué hacemos con la cultura de administración pública de los que están cayendo en las mismas prácticas que ellos mismos también participaron del gobierno anterior y otros que siendo nuevos se dejan arrastrar? Entonces hay que ponerle un freno. Cerremos el PAN. O sea, hay acciones inmediatas que se pueden tomar que no tienen nada que ver con la Constitución y la reforma constitucional. Cerremos el PAN porque el diseño, el Estado no está concebido para que usted resuelva a través nada más o pensando en las ayudas económicas directas, porque eso no le está resolviendo la pobreza a nadie a largo plazo. Eso puede quitarte el hambre de hoy, pero te deja con hambre para mañana, para pasado y después. El asistencialismo ese hay que convertirlo en verdaderas políticas públicas que resuelvan de una vez y para siempre la mala distribución de la riqueza que hay, porque como decía la profesora Gordón, de una manera complementando lo que planteaba el ingeniero Vallarino, es que sí, hay riqueza, pero es que los mismos ricos se hacen más ricos. ¿Qué es lo que está pasando con toda esa riqueza que llega al país, toda esa riqueza que se está desarrollando, que no hay normas que obliguen a que usted haga un cambio de cultura y sepa que todo tiene un límite? Usted no puede ganar indefinidamente ni ilimitadamente. Hay que repartir, pero no a través del gobierno, las distintas instituciones apareciéndose en una teletón a dar donaciones. Por favor, de las instituciones, como parte del presupuesto de las instituciones. Eso no está bien. O sea, estamos enredando el sistema otra vez cuando tenemos una bonita oportunidad, producto de los abusos de los últimos 5 años. Ha habido excesos en los 25 años, pero en los últimos 5 se hizo de tal proporción que nos ha enrostrado la deficiencia enorme de la administración pública para poder hacer las cosas bien y redistribuir la riqueza. Entonces hagamos un alto, cerremos el PAN, acabemos con esos traslados de partidas para bonos y para partidas, etcétera. Acabemos con esas prácticas clientelistas que lo único que hacen es generar dependencia electoral y no resuelven los problemas. ¿La clase política tendrá esa misma lectura que piensa Graciela Dixon? Yo pienso que desafortunadamente no. Yo pienso que el problema que tenemos en este país es un problema sistémico. O sea, la enfermedad no está solamente en el gobierno, es que el gobierno también es un reflejo, es la esencia de lo que es la clase política, pero también es un reflejo de la sociedad, porque es que la sociedad ha sido acostumbrada al asistencialismo, a las políticas estas de caridad institucionalizada, porque eso es lo que es el PAN, eso es lo que son estos traslados de partida. En eso consiste, es una especie de caridad institucionalizada. Es una manera de gobernar diciéndole a la gente que eres pobre, no te preocupes, yo te voy a resolver para hoy, yo te hago una veredita, yo te doy una estufa, te resuelvo para hoy, pero no hay una política institucional, sistémica, de manera sostenible, que permita que salgamos de la condición económica en donde se encuentra una población demasiado extendida. Panamá está entre los países con más alto crecimiento económico, pero una cosa es el crecimiento económico y otra cosa es la distribución, otra cosa es si hay o no hay desarrollo real integral del país. Y cuando tienes esa combinación en donde hay una masa poblacional extremadamente grande que es muy pobre o cuyo ingreso no se compadece con lo que se genera en el grueso, o sea, la masa total de riqueza que genera el país, entonces hay un problema. ¿Y a quién le toca ver ese problema? Le toca verlo al Estado. Pero si el Estado cree en las políticas asistencialistas o en las políticas de lo que yo llamo institucionalización de la
miseria, porque eso es lo que es cuando llegan a dar esas dádivas que no resuelven, se genera una deformación en la conciencia colectiva. Y hay hoy una deformación tan profunda que la gente llega a decir, bueno, pero este por lo menos me da algo. El problema con el otro es que ese no daba o ese no repartía pero que me suficiente. No me importa que roben, efectivamente, porque total, todos roban, ¿no? Pero que por lo menos le dé chance a uno. O sea, ese lenguaje es un lenguaje que refleja el nivel de descomposición. La clase política, sí, contestando tu pregunta, sí, no, desafortunadamente no, porque la clase política cree en la renovación de los espacios que ocupan hoy. Están para renovarse, entienden que una vez adentro es un pecado no volver. Entonces, como se trata de volver, utilizan los llamados caminitos cortos, y el mejor caminito corto es darle ese pedacito de pan, ¿no? Esa migaja a la gente para llevarlos engañados, y es la fábula del burro amarrado detrás de la zanahoria. Hombre, yo sí creo que tiene que haber una especie de orden, ya que hemos discutido así de forma genérica todo esto. Así que, si ustedes me permiten, yo quiero poner sobre la mesa ahora la posibilidad de que discutamos temas, porque claro, sí, hay puntos permanentes, el Estado es permanente, hay cosas que no van a cambiar, pero hay otros aspectos en los que de seguro vamos a entrar en una gran discusión. Y les propongo que como punto de partida tomemos la ñamería, porque así la calificó el presidente Ricardo Martinelli. Yo le sigo llamando presidente por respeto, a el proyecto de reformas constitucionales que elaboraron los notables. Yo quiero sacar de ahí algunos aspectos puntuales, la elección de diputados, la elección de los magistrados, en fin, algunos temas, y que lo discutamos aquí en conjunto. ¿Les parece? Me parece. Lo hacemos luego de la pausa, cuando regresemos con más aquí en Debate Abierto. Dominica. La mejor muestra de la condición de nuestra clase política es que recientemente, y digo recientemente porque en la historia 2 años es algo muy reciente, un presidente convocó a un grupo de panameños notables, así se le calificó en la opinión pública, para que propusieran reformas a la Constitución. Ellos hicieron una serie de consultas, presentaron el documento, pero después él mismo calificó este documento como ñamería. En esta ñamería había cosas interesantes, como por ejemplo la no reelección de los diputados. ¿Cómo surgió esa idea de la no reelección de los diputados? Bueno, así mismo, haciendo esta y lo de la ñamería, ofreciéndole disculpas, que usted no merece un calificativo, claro que no, ni el resto de los que participaron de la comisión. Así mismo es, sí. Y se lo dije en su oportunidad, claro, es lamentable, sí, la expresión que utilizara en su momento el señor Martinelli. ¿Cómo surgen estos temas? En verdad, a la hora de la convocatoria de esta comisión, que nunca nosotros como comisión nos llamamos comisión de notables. No fue la opinión pública que la bautizó así. Nos llamamos Comisión Especial de Consulta. Sí. Había una regla para el trabajo que íbamos a realizar. Y la regla era, teníamos que levantar un poco la confianza a los ciudadanos para que entraran a realmente participar. Fue difícil. En un primer momento sí, fue difícil, porque con la concertación que se hizo el llamado, habían los grupos que decían sencillamente eso no va a servir para nada, a ustedes los están utilizando, pero nosotros entonces lo que planteamos, es una oportunidad que miremos los temas que los ciudadanos están pensando que hay que reformar. Vamos al tema, por ejemplo, uno de ellos que a mí me llamó la atención, eso de la no reelección de los diputados. ¿Surgió de ustedes como grupo o hubo un sentir entre los diferentes conjuntos consultados para plantear? Hubo un sentir de, mira, participaban 35 comisiones. Ajá. Y de esas 35 comisiones, ese tema fue un tema de consenso. Wow. Interesante. Fue un tema de consenso. El órgano legislativo tiene que cambiar. Y una de las maneras de cambiar es la prohibición de la reelección inmediata. ¿No?
Y bueno, porque ¿cuál es el argumento? Bueno, porque el clientelismo, esto lo que se ha dicho ya, aquí ya yo estoy pensando, yo gané, pero yo yo me voy a quedar aquí el próximo periodo. Y hay diputados de 4 y 5 periodos No, hay de más. Entonces, eso no puede ser. Y ese fue realmente el argumento fuerte. Discutamos ese tema, por ejemplo, le propongo al resto de los panelistas que también aborde sobre ese tema, que fue un consenso de todas las mesas. Sí, Maite. Sí, mire, yo quiero opinar sobre esto y quizás mi punto de vista no sea el consenso, pero lo puedo entender. La razón por la cual yo no voy a estar de acuerdo con el consenso y al mismo tiempo decir que entiendo por qué se llegó a ese consenso es porque yo creo que estamos en una situación muy desafortunada para el país. Pasa con el tema de los diputados lo mismo que pasa con el tema del presidente de la República. Un país como el nuestro es un país que está en desarrollo, que está en crecimiento, tiene derecho de darse a sí mismo la oportunidad de poder renovar las mentes comprometidas, las personas comprometidas y las mentes sanas que de verdad quieren aportar para el desarrollo del país. En un país como el nuestro, y estoy hablando de el país como el nuestro, el idílico, lo ideal no fuera prohibir las reelecciones, lo ideal fuera que el pueblo tuviera la sabiduría suficiente y las condiciones dadas para elegir a los mejores, porque cuando hay lo que llamamos nosotros una memoria histórica acumulada, es terrible tener que desecharla. O sea, desde el punto de vista institucional del Estado, es catastrófico tener que barrer con todo aquel que ya ha acumulado una experiencia desde el punto de vista de hacer bien aquello para lo cual fue designado. En el caso de los legisladores, de los diputados, es hacer las leyes que el país necesita, no hacer veredas, no hacer carreteras, no meterse a estar nombrando gente, sino cumplir con el rol para el cual están designados. Ese sería el ideal. Y yo entiendo cómo se llegó a ese consenso, porque es que a ese consenso se llega porque hace demasiado tiempo que los diputados no están haciendo su trabajo y que cuando llegan al Parlamento llegan con la idea de que se tienen que perpetuar. O sea que realmente nosotros hemos quedado como país atrapados en una verdadera situación de desventaja desfavorable. Entre el consenso y lo ideal, profesora. La reelección per se no es mala. El problema es cómo aquí se está dando el fenómeno del proceso electoral. Yo no puedo aislar ese fenómeno y ese es uno de los problemas cuando estos documentos, cualquiera que sea, no se discuten en un plano de la integralidad del país que queremos. Porque comenzamos a mirar el punto y no la universalidad. Y eso es uno de los trastoques que se ha dado a nivel nacional en la política económica, en la gestión gubernamental, en la definición de las leyes, las normas, y obviamente parten por el hecho de una constitución que ya no responde a los intereses de la mayoría de este pueblo. Bueno, que ya no responde, no, que nunca ha respondido a los intereses nacionales. Para nosotros se trata de esto. El problema es cuando usted tiene procesos electorales donde las partidas gubernamentales están utilizadas para favorecer candidaturas. Aquí se dijo que se favoreció las candidaturas de todos los partidos tradicionales, sin excepción. PRD, Molirena, Panameñista, Cambio Democrático, todos recibieron. El problema es cuando la participación se da desde el punto de vista de que hay sectores de poder económico que ven la participación invirtiendo. Y obviamente cuando invierto en su candidatura, usted retribuye esa inversión. El problema es cuando los espacios televisivos no están normados. Entremos en ese tema de los financiamientos y los espacios de los medios. El problema es generado el problema de lo que se puede invertir del fraude electoral. Antes cerremos lo de la reelección. Por favor. Mire, yo le voy a decir, con la experiencia que yo he vivido en estos meses en la Asamblea, cuando usted escucha a un diputado o diputada decir: estás loco, si yo voto por eso no vuelvo. Claro. Entonces usted queda convencido que la reelección inmediata hay que eliminarla por lo pronto y hasta tanto
se dé esa transformación Sí, social y cultural, claro. que sea el pueblo el que depure las instituciones de elección popular a través del buen ejercicio del voto. Mientras tanto, ¿por qué? Porque el que está allí no está haciendo todo lo eficiente y comprometido que debería ser, porque está pensando expresiones que uno escucha ahí. Usted acaba de decir, es un suicidio político, estás loco, yo no voto por eso, yo no, usted no se... ¿Ve? Porque... Pero también tengo que decir que ese documento fue para mí más un trabajo de codificación que de constituyente. Eso no es una constituyente. Sí, no estamos calificando el anteproyecto, estamos poniendo temas sobre la mesa. Estamos claros, ahí hay muchos temas rescatables. Pero el documento, para mí, como constitución, tiene demasiados artículos. Cuando realmente es mucho detalle, es más un proceso codificador, cuando la Constitución debe recoger aquellos principios, aquella declaración de principios de qué es lo que en Panamá no se va a permitir y qué es lo que Panamá sí se va a permitir y hacia dónde quiere ir. ¿Dónde se ve Panamá en 25, 30 años? ¿Dónde se ve Panamá en 50 años? ¿Qué es para Panamá su gente? ¿Qué es para Panamá sus instituciones? ¿Qué es para Panamá su canal? ¿Qué es para Panamá el agua? O sea, hay cosas allí que se pueden tratar desde una visión mucho más integral y con proyección de futuro que ir a la minucia, que debe ser un tema codificado. El proyecto de Estado que queremos, un poco recoger eso dentro de una carta magna. Ahora bien, tenemos que desmenuzar temas. Pero fue el resultado precisamente de esa angustia de sociedad que dice... yo tengo que poner el punto y la coma, y eso también es parte de un movimiento constitucionalista, porque dice, necesitamos reglamentar porque nuestros políticos hacen lo que les da la gana. Ahora, esa es una lucha. Ahora, ciérrele la puerta a los políticos, a los diputados, para ver si van a estar en la misma ambición de ¿Cómo redactar una norma política máxima sin los políticos o una norma máxima de un país excluyendo a los políticos? En fin, vamos a conversar ese tema y poner otros puntos sobre la mesa con don Carlos Vallarino. ¿Cuál cree él, además del tema de la Asamblea, se debe dar un giro radical y será producto de la discusión que tengamos? Pero él lo pondrá sobre la mesa luego de la pausa de comerciales y regresamos con más en Debate Abierto Dominicano. Problemas son todas las cosas de los tipos se rebuscan. El ambiente que hay en este debate abierto dominical. ¿Qué otro tema usted cree, sine qua non, tiene que estar sobre la mesa en esa constituyente, dado por hecho que se va a llamar esa constituyente en algún momento, sea de la especie que sea? Sí, yo creo que una nueva constitución realmente debe establecer los fines supremos de la nación. El fines supremos, fortalecimiento de la nación, el desarrollo económico, la estabilidad institucional de la nación. Eso tiene que estar plasmado ahí. Los derechos humanos, por ejemplo, el Estado de Derecho, cómo vamos a fortalecer las instituciones que están, como lo decía la licenciada, están destruidas, el órgano judicial, el órgano ejecutivo, los organismos independientes. ¿Cómo logramos eso en una propuesta en un país que hasta ahora ha tenido un carácter presidencialista? Hablemos entonces del presidente, del ejecutivo versus los otros órganos del Estado. ¿Cómo podría conjugarse eso para tener realmente independencia de los tres órganos, o de los cuatro, como dicen algunos, sumando el electoral? Sí, no, por supuesto que hay que revisar los poderes del Ejecutivo y su relación entre poderes también, los poderes de un Congreso en relación con el Poder Ejecutivo. Pero realmente lo que tenemos que hacer es ser incluyentes en este tema. En este tema no podemos excluir a ningún panameño, todos los panameños tenemos que decir. Y los políticos tienen que estar ahí. Son panameños, nosotros no podemos, porque ya nos convertiríamos en personas porque estamos seleccionando y nosotros no somos los llamados a seleccionar a nadie, todos que opinen, pero por supuesto que esa opinión obviamente tiene que ser recogida en un momento determinado y orientarla hacia esos grandes objetivos de estabilidad institucional, de respetar la dignidad humana, por ejemplo. La dignidad humana no se está respetando, lo decía la licenciada. Aquí tenemos problemas de agua potable. No se logra un cambio de la sociedad. Sí, no. Mira que sí, no, porque yo planteo que somos muy injustos si le vamos a trasladar a la obtención de una constitución toda la reforma y transformación del Estado. ¿Por qué no empezamos de las bases? Si el individuo es el ser supremo de la creación, es lo principal, es el centro de la creación, empecemos con el individuo. ¿Qué está pasando con el tema de la educación? Empecemos allí. Viene lo siguiente, los núcleos tradicionales y no tradicionales, la familia.
viene después. Las instituciones formales, La las que comunidad. forman gente, la comunidad, la escuela, las iglesias. O sea, vamos de peldaño en peldaño, y luego que hemos transformado al individuo, que hemos transformado los espacios de participación ciudadana, que hay voz, que hay empoderamiento, que se merma el hambre, que hay menos injusticia, estamos todos listos para sentarnos realmente a discutir. Y yo creo que no es una tarea... ¿Estamos hablando de cuántas generaciones, No, de un no, proceso, no, de cuántos años, de qué estamos hablando? No, Es un proceso que no va a ser rápido, pero es que ¿dónde está dicho que tiene que ser mañana? Ese es También, parte de ¿no? nuestro problema, el urgentismo. Nosotros queremos transformar el país, resolver todos los problemas del país en 2 bueno, días. es un problema de la O en el- globalización que nos ha traído la inmediatez, porque pero todo el la mundo cree que inmediatez todo es tocar una es tecla y es para un allá. error, es un error. Yo pienso que además todo lo que dice la diputada es correcto, pero que tiene que hacerse combinadamente. Claro, Hay procesos claro. que se tienen que dar de manera simultánea. Nosotros no vamos a transformar el país si no transformamos la cultura de la gente del Así país. es. El país no es las instituciones al final son los individuos. Y si los individuos, tal como se está diciendo aquí, acertadamente, si los individuos piensan que es correcto ser deshonesto y que eso es normal, entonces tenemos un problema mucho más grave que el institucional. Tenemos un problema en la raíz. Por eso es que sí hay que trabajar con las Con la gente, generaciones con la y hay gente. que hacerlo confiado de que va a resultar y que sí puede tomar no un periodo electoral, porque es que ese es parte del problema. Este país lo reinventamos cada 5 años, Y yo lo porque los puntualizaría- políticos quieren en 5 años que se produzca lo que a ellos les conviene. La descentralización. La ley que fue aplazada en el gobierno pasado para que no entrara en vigencia tiene que de una vez por todas entrar. Hay que descentralizar para que las juntas comunales los gobiernos Empoderar. locales empiecen a trabajar con y para la gente. Todo esto mientras estamos discutiendo una constituyente, la estamos eligiendo, la estamos preparando, en fin, son cosas simultáneas, son como muchas cosas a la vez. ¿Cómo la ve? Yo creo que sí hay una tarea inmediata. A ver. Y esa tarea inmediata pasa por establecer un consenso de la necesidad urgente de refundar este país, esta sociedad. ¿Cómo lo refundamos? Nosotros necesitamos dar una discusión, un debate real en términos del país que queremos, la sociedad que queremos, porque incluso lo de la educación implica qué país queremos. Claro. Es uno de los problemas Sí. que Sí. tenemos. Aquí se toman recetas de educación, se aplican cuando no responden a Sí, nuestros requerimientos y necesidades. Exacto. Entonces, lo primero es tener una visión real de país, pero donde hayan participado todos los sectores. Aquí hay un proceso de intelectualidades que ya tampoco soporta la sociedad panameña, porque en esas intelectualidades hemos comprometido los intereses de la mayoría. Yo soy economista y aquí alabamos el proceso económico en este país, pero un proceso que solo responde, según el último informe internacional, a 115 panameños, 15 de los cuales pareciera ser que se volvieron billonarios en los últimos 5 años. Entonces, trillonarios. Entonces, eso es lo que tenemos. Tenemos que hacer una discusión integral y obviamente entendemos que es un proceso. Los cambios se deben de ir construyendo. Así es. Con Eso la se gente. trata. Con la gente. Con la gente. Con la gente. Una economía para la vida, por ejemplo, y no para la ganancia a ultranza, que es lo que priva. Un pleno respeto de los derechos humanos en todo su orden, seguridad humana. que tampoco se respeta en este país. Una forma distinta de la gestión pública, una forma ética. Aquí se habla de los últimos 5 años, pero el proceso de corrupción en los últimos 25 años ha sido escandaloso. Obviamente se profundizó en los 5 En años. creciendo. Hay Es que un se desbordó, crecimiento. ¿no? Sí, sí. Entonces, 5 años. eso es lo que tenemos que estar discutiendo a nivel de este país y tomar los correctivos. Yo dudo que de esa discusión el consenso nacional sea que queremos corrupción. Por el contrario, Claro. ya la gente en este país está hastiada de lo que hemos venido viviendo. Se requieren cambios institucionales, pero hay que entender algo, las instituciones están en crisis. Claro. Exacto. Por eso hay que Y trabajar por con la ahí- gente. Y Con por la ahí gente. partimos, por ahí partimos, en un país donde no hay equilibrio de poderes, donde hay un presidencialismo exacerbado, un centralismo exacerbado. ¿Cómo mirarlo de cara a una transformación de una Carta Magna en este momento? Sí, bueno, lo que mencionaba anteriormente, que nosotros debemos revisar los poderes presidenciales. Los poderes presidenciales
realmente son unos tentáculos que tocan todos los órdenes y son exacerbados también. Nosotros tenemos que comparar esos poderes presidenciales, por ejemplo, con los poderes de una asamblea, de un Congreso correcto, bien manejado. ¿Por qué? Porque ese es el equilibrio que se puede dar también en una sociedad que necesita todo este tipo de orientación para nuestro desarrollo, obviamente. Y por otro lado, pues, haciendo alusión a lo que mencionaba la profesora, es cierto, aquí el problema no es el crecimiento económico per se, ese crecimiento económico se concentra, y eso lo hemos dicho en innumerables ocasiones, pero tenemos que ver cómo a través de la educación, y coincido con la licenciada, que a través de la educación es que más se desarrolla y se sale de la pobreza. Tenemos que insertarnos en eso, pero para eso no es hacerlo con una varita mágica, porque ahí coincido nuevamente. No, aparte de eso, el enfoque que tú vas a dar de educación. Claro, el lo que dice claro, ¿quién el país queremos empresarios, queremos gente emprendedora. Que la escogimos y dijimos, esta es la que va a orientar la educación. No, tiene que ser una orientación democrática también para poder nosotros llevar adelante a formar un nuevo hombre panameño, a formar una nueva sociedad que es la que realmente va a detener cualquier exceso de cualquier mandatario abusivo como los que hemos tenido aquí. Pues, ahora bien, ese sería. Son algunos de los temas que están sobre la mesa y que permanentemente hemos estado discutiendo en las últimas décadas. Ahora bien, ¿cómo se elige una constituyente? ¿Se hace a través de partidos políticos? ¿Es gente que se postula independiente? ¿Cómo es ese proceso? Vamos a desmenuzarlo luego de la pausa aquí en Debate Abierto Dominical. Parte de la última experiencia que tenemos de constituyente, no de una comisión revisora ni nada, que fue en el año 83, si la memoria no me es infiel, fue a inicio de los 70, cuando los 505 se transformaron en constituyentes. Pero trayendo una constituyente paralela u originaria, qué sé yo, a este momento, ¿cómo se conforma? Ustedes son abogados, pónganme al tanto y pongan al tanto al país. Y si eso que tenemos es lo que nos conviene. Bueno, mira, la Constitución hoy tiene dos normas que son realmente normas bien precisas, pero extensas, demasiada información, y además no tienen la concreción que necitaría para determinar realmente cómo va a ser ese proceso. La Constitución dice que a la convocatoria que se hace, el Tribunal Electoral asume una función de coordinación para la reglamentación, es decir, para regular el cómo. Así es. Y es y la norma ahí no es tan precisa. En esa convocatoria, que no está diciendo que tiene que ser exclusivamente con los partidos políticos, pero tampoco dice que no. Entonces, en esa fórmula constitucional, lo que tiene como responsabilidad el Tribunal Electoral es precisamente adecuar en los mejores términos cómo se va a hacer esa convocatoria. Y eso, desde mi punto de vista, requiere del proceso previo de formación, de convocatoria, de llamado ciudadano a que exponga y que sea la ciudadanía que le diga al tribunal, un momento, nosotros queremos participar en esta fórmula o con esta fórmula. Es decir, para hacer el llamado a la constituyente, en este caso lo que mandata la Constitución, me pongo allí no señalando que no comparto la posibilidad de una originaria, eso tampoco, eso es parte de lo que la sociedad panameña va a determinar. El debate. El debate. Y va a ser el resultado del debate. Pero lo que tiene hoy el mandato constitucional al Tribunal Electoral es eso, una responsabilidad de organizar. Pero en esa responsabilidad de organizar tiene que haber todo el proceso previo y los controles del llamado ciudadano, que
todo esto que se ha señalado aquí, ¿qué es lo que como sociedad queremos? Los grupos, que se expresen los grupos, que participen los grupos. Ese es un proceso todo esto previo a la convocatoria. Previo a la convocatoria. Y debe ser previo a la Lo ve así también, Ana Matilde. No, es que si nos vamos a lo que establece la Constitución, definitivamente es un proceso complicado. Solamente hay 3 mecanismos. O los 2 mecanismos por vía de la Asamblea Nacional, en el que la propuesta viene o del Ejecutivo, o del propio Legislativo, o de la Corte Suprema de Justicia. Se arma un documento y lo traen a la Asamblea. Y solo dos formas de asamblea, o en una misma asamblea, en 2 legislaturas distintas, o en 2 asambleas diferentes y por mayoría de diputados, absoluta de diputados. La otra forma que establece el artículo 314 de la Constitución, lo que acabo de hablar está en el 313, el 314 de la Constitución habla de la posibilidad de la asamblea constituyente paralela, y ahí es donde les digo, esto fue un defecto de la última reforma constitucional del 2004, cuando buscando acallar, porque no fue satisfacer demandas ciudadanas, demandas de los distintos grupos, algunos con fuerza real, algunos son como organismos reales de fuerza, de trancar calles, de zarandear un gobierno. Entonces escribieron esto. Pero esto requiere todo un procedimiento que será convocado y regulado por el Tribunal Electoral, en el que se escogerán 60 constituyentes que saldrán de las postulaciones libres de los partidos políticos y que deberán estar representadas todas las provincias y las comarcas del país. ¿En una elección nacional? En una elección nacional. Wow. Los constituyentes, eso se llamarían, serían 60 personas que tendrían bajo su responsabilidad escribir lo que nos va a gobernar a más de 3.8 millones de habitantes. O sea, usted sonríe mientras escucha esto. ¿Por qué? Bueno, eso es lo que está en la Constitución. Porque significa seguir en los mismos vicios, en las mismas inconsistencias, y no responde a lo que requiere la sociedad panameña. Nosotros hemos sido claros, partimos de un precepto que tiene legitimidad. Y es que el pueblo es el soberano. Y mientras el pueblo defina sus formas de legislarse, de crear su propia carta magna, de definir el qué hacer y el cómo hacerlo, los actos tienen plena legalidad y legitimidad. Hemos planteado la necesidad de una constituyente originaria autoconvocada, que significa que toda la población debe crear sus propios mecanismos de organización para participar en ese proceso, pero que además se deben de hacer los cabildos abiertos, donde se consulte a la población, donde se discutan los temas. Para nosotros parte del hecho, bueno, ¿qué es lo que queremos cambiar y qué es lo que queremos que diga esa Constitución? Acá se decía, debe ser un precepto filosófico. Lo que se acaba de desarrollar son un conjunto de articulados que va más allá de repente de lo que debe tener una Constitución. Esa discusión la debe hacer la población panameña, pero además de eso, crear los mecanismos para la consulta y para la definición. Es decir, al final debe pasar por un proceso de referéndum, no como los referéndums que hemos vivido en este país, donde el Tribunal Electoral legisla y los que tienen poder económico son los que tienen publicidad en los medios. Pero además los medios de comunicación social, y con toda la disculpa, invitan a los voceros que desean invitar. Es decir, las otras lecturas, que en Panamá no hay una sola lectura, quedan desdibujadas, invisibilizadas. Y eso es el proceso que no se puede permitir. Termino con algo más en esta vía de discusión del cómo se debe desarrollar este proyecto constituyente originario. Para nosotros parte de una necesidad indiscutible, y es que la población panameña debe centrarse en una discusión, y hay que suspender los otros procesos que se puedan. No es posible que estemos dando la discusión de una legislación y se estén aprobando leyes para garantizarle a los que están en el poder precisamente sus intereses particulares. Eso es lo que no se puede ni quiere la población panameña. Profesora,
Dígame. Tiene que ser una discusión amplia, abierta, una sola cosita en la que haya libertad de pensamiento. Correcto, aquí dicen los políticos, Sí. no, todos somos políticos, Sí. Otra cosa es politiquero. Sí. Le decía, amplitud de pensamiento y tolerancia, tal como existe en esta mesa. Que Porque en esta mesa participen todos. convocamos a todos los puntos de vista. Si usted no tiene que pedir disculpas, usted está aquí para decir lo que piensa. Claro. Aquí no hay una línea de pensamiento. Aquí Así cada es. uno expone lo que desea y quiere, y así debe funcionar la democracia. Así debemos labrarnos nuestro destino. Nosotros decimos Así que participen todos y por primera vez el pueblo va a participar y somos mayoría. Pero fíjense que hablamos de vicio y repetición de vicios. ¿De qué vicios estamos hablando? Enseguida me tocó acá Sí. el codo y me dice don Carlos Vallarino, yo quiero hablar de los vicios. Bueno, Sí. hablemos de los vicios, pero después de la pausa. ¿Le ¿Cómo parece, no? don Carlos? Mucho gusto. Cuando seguimos con más aquí en Debate Abierto Dominicano. Estamos en Debate Abierto Dominical, invirtiendo en el país, invirtiendo ideas en el país, en el futuro del país. Por eso estamos discutiendo. Hablamos en el segmento anterior de los vicios, de no repetir los mismos vicios. Pongámosle nombre a esos vicios. Sí, como no. Yo ¿Les coincido. interesó en eso de inmediato? Sí, don como no, Carlos? coincido con la profesora porque veo que el principal problema es que repitamos los vicios de las elecciones regulares. En un proceso constituyente no podemos hacer lo mismo. Es cierto, nosotros tenemos que reglamentar lo que es, por ejemplo, la participación en los medios, que sea una participación igualitaria para todos. Tenemos que ponerle topes a las campañas, porque no puede ser que alguien salga a ser candidato a diputado en una constituyente e inmediatamente invierta millones, y hay otro que nada más invierte $1,000. No puede ser eso. Entonces hay que ponerle un tope. La publicidad y la propaganda, aquí no puede haber publicidad sucia, propaganda sucia. Ni Tenemos que excesiva. ponerle, sí, tenemos que ponerle topes a las o eliminar lo que es el aporte privado a ese tipo de Hay que campaña eliminarlo. también, que sea solamente público. Entonces son vicios que, así como eso podemos recitarle unos 10, 20 vicios, que eso sería una buena guía, y la orientación de la publicidad también, que no sea politiquera. Bueno, ni esa es mucho la menos. línea de la reforma Pero entonces, electoral que correcto. se presentó Correcto, pero y que entonces, no fue aprobada. nada, para ¿no? finalizar, licenciada, yo lo que digo es que los vicios son los que nos preocupa y esos vicios los podemos superar. Y entonces que haya una participación democrática hasta donde sea posible, más equilibrada, ¿no? Digo hasta donde sea posible porque, la democracia no es perfecta. Y entonces, como tiene algunos grados de imperfecciones, bajo esas circunstancias nosotros podemos arreglar una orientación de una constituyente que tenga menos problemas o menos errores que las elecciones anteriores. Entonces hablamos de normas especiales electorales para una constituyente, ¿o tenemos que reformar el código electoral para esa constituyente? No porque Las reglas las puede poner el lo código, reglamenta el Tribunal Electoral. Así lo dice la Así lo dice. Constitución. Seguimos eso. Es Lo que el que no Tribunal podemos Electoral salirnos. disponga. Nosotros no. Pero lo que hay que hacer Sí. es, en esa participación del pueblo como el titular del poder soberano, que interviene, que participa y que estamos vigilantes que en la regulación que va a hacer el Tribunal Electoral esté contemplado lo que ese pueblo está previendo para evitar los Que vicios. tampoco está todo dañado, porque no se olviden que si así fuera, las últimas elecciones, con todas las distorsiones y los vicios, no repitió el señor Martinelli, Así es. lo que significaba su gobierno, su continuidad. El 70% y votó por en ejemplo, contra. también Salillo, exacto, el 70% estaba en contra Votó de en eso. contra. Y también hubo un segmento Todo importante de está la perdido. población Que que votó por escogió candidatos un independientes, candidato como es el caso independiente tuyo. y otros representantes de corregimiento independientes Sí, también. sí. Entonces, Eso es y importante. alcaldes. Así que yo creo que todavía es salvable. Claro, y Yo eso creo ahora que como esa es la una Constitución. luz de su 20% de las curules estuvieron impugnadas a diputados, más con representantes de corregimiento, más alcaldes. Y eso es bueno. Es que yo pienso que eso hay que verlo en sentido Debieron ser contrario. casi Hay que verlo todas. como positivo, porque Sí. si fueron impugnadas 20%, eso también es novedad. Eso También significa que hay un explica. segmento de población que está viendo otra cosa y exigiendo otra cosa. Pero yo quiero, Hugo, si me permites, Adelante. yo quiero abordar el tema del constituyente como se viene planteando. Mire, hay dos maneras de hacer las cosas en el mundo. Las cosas se pueden hacer de acuerdo con las reglas previamente establecidas o se puede hacer borrón de las reglas e imponer nuevas reglas. Esa última es la que se llama la revolución. Cuando uno borra todo O la y refundación, voltea como dice- revolución, refundación es un tema semántico. Es cuestión de comenzar de cero al margen de lo existente. Pero
también existe la manera de transformar lo existente guiado por los mecanismos previamente establecidos, siempre que haya posibilidad de monitorear y controlar esos mecanismos. Yo quiero advertir que yo no tengo nada en contra de los métodos de refundación o de revolución total, esa es mi escuela histórica, pero también reconozco, de ahí vengo yo, y no tengo ningún tipo de remordimiento de conciencia ni reniego, por esas etapas, pero a lo que quiero llegar a lo siguiente. Podemos tener nuestras propias visiones de las cosas. La cuestión es dónde se encuentra la mayoría de la sociedad en un momento histórico determinado. Y en este momento la mayoría de la sociedad quiere una ruta regulada, preexistente, ordenada. Si ese es el caso, entonces busque, sin alterar el orden constitucional. Que no haya anarquía. Exacto, porque la anarquía en esa volteada de mesa a veces las cosas no nos resultan como queremos. Bien, si lo vamos a hacer de acuerdo con procedimientos o métodos ya establecidos, yo creo que lo que hay que hacer es introducir llaves de seguridad, mecanismos de seguridad. Y uno de los mecanismos de seguridad para mí es la transparencia total y absoluta. ¿A qué me refiero? Mira, en estos tiempos de la revolución tecnológica y la información, es inconcebible que las reuniones de los entes colectivos no sean públicas. Esas cosas que se hablan y se dicen en el Parlamento panameño no se dirían ni se hablaran si esas cosas fueran transmitidas simultáneamente, bueno, pero si los debates fueran abiertos. Gracias. Un momentito que aquí la asamblea es lo más público que hay. Es correcto. ¿Qué tal los plenos de la Corte? No, en los plenos que voy para allá y los consejos de gabinete. Es que voy para la asamblea allá. Es lo más público voy que para hay. allá, justamente, con toda humildad lo digo, cuando yo estaba de presidenta de la Corte, yo intenté introducir la publicidad de los debates del Pleno, la colega magistrada lo puede decir, nosotros teníamos cámaras ahí adentro y la idea era que se transmitiera, se recogiera y se transmitieran los debates que hacía el Pleno de la Corte. Hice nomás terminar mi periodo y hasta ahí llegaron las cámaras. E incluso en ese periodo fue muy difícil mantener las cámaras. Yo sí creo que las cámaras deben de estar en los plenos de los entes colectivos y los poderes del Estado, incluyendo el gabinete. Bueno. Sería muy interesante ver qué sale de ahí. Y del Tribunal Electoral. Yo creo que esas cosas necesita la población poderlas monitorear. Es una manera de ir controlando o administrando la democracia. Las cámaras van a estar disponibles luego de la pausa para que cada uno dé una idea final, redondeando todo lo que hemos conversado, ya a modo de conclusiones aquí en Debate Abierto Dominical. Regresamos en segundos. Hemos seguido conversando aquí en el cambio comercial, pero ya estamos en el último segmento. Damas, caballeros, conclusiones. Y comencemos con ustedes, Mayra. Bueno, yo lo que puedo concluir para un fin de año precisamente es la responsabilidad que tenemos los ciudadanos y ciudadanas de estar comprometidos con nuestro país y tener la fortaleza, la valentía, el coraje para denunciar, para vigilar, para expresarnos y aprovechar los espacios que tenemos para expresarnos. Y eso es una voz que va calando. Y quiero concluir dando mi feliz año a todos. Yo no dije la feliz Navidad, así que cierro con un feliz año para Panamá y para todos los panameños y panameñas. Diputada. Yo lo que rescato de esta mesa es que mientras viene ese proceso constituyente, trabajemos por el individuo, el ser humano, el hombre y la mujer que hacen la sociedad. Hoy es el día, los cristianos celebramos y los cristianos católicos también, principalmente el Día de la Familia. Hoy hay una gran marcha que se está desarrollando simultáneamente a este programa de la Marcha por la Familia. Hay que rescatar las familias en su forma que sea, porque también hay que superar ya que no hay familias como el estilo tradicional, la familia nuclear esa, hay familias monoparentales, hay una diversidad de familias. Bueno, entonces rescatemos al ser humano como centro de la creación. Si trabajamos por los individuos vamos a tener mejores ciudadanos y al tener mejores ciudadanos ejercerán mejor su derecho al voto y tendremos mejores gobernantes. ¿Va a saludar también en fin de año? Ah, bueno, yo decía al inicio, pero reitero, sí, deseo un año, creo que necesitamos reflexionar
el país se ha visto envuelto en una serie de actos de corrupción que nos llevan a todos a la reflexión. No pensar solo en la corrupción grande. Si cada uno de nosotros se niega a pagar una coima, a aceptar un bono, a tratar de sobornar a un agente de la autoridad, si cada uno de nosotros corrige a los hijos en la casa, deja de estar evitando el conflicto para poder llegar a tener mejores seres humanos, esta sociedad va a cambiar. Profesora Gordón. Refundar revolución es cambio real y no cosmético. Y eso aspira a la sociedad panameña, a un cambio real. En ese sentido, nosotros creemos en la necesidad de refundar el país a través de una constituyente originaria que permita efectivamente un gobierno ético, una sociedad equitativa y con justicia, una sociedad donde impere el quehacer ético de la conducción pública y donde haya desarrollo económico. Deseo al pueblo panameño, a toda la sociedad en este año, en el 2015 que se avecina, un feliz año, un año nosotros decimos desde el Frente Amplio por la Democracia cargado de esperanza. La esperanza se mantiene mientras haya personas con capacidad de llevar adelante los cambios que requiere la sociedad panameña. Compromisos. Bueno, yo quiero comenzar por la palabra esperanza. Yo creo que el hecho que estamos en esta mesa y que como nosotros hay mucha gente que está pensando y debatiendo y preguntándose por dónde avanzar, significa que este país todavía tiene esperanza. De lo que se trata es de que la fortalezcamos, de lo que se trata es de que construyamos el andamiaje necesario para que la esperanza se transforme en acción y para que esas acciones tengan efectividad, para producir el resultado que quiere la mayoría. Yo creo que este país tiene mucha oportunidad para ello. El debate debe continuar. 2015 va a ser, porque yo creo que va a ser, un año de trascendencia para el país y las instituciones del país ya están tan expuestas que no les quedará más remedio, más espacio que cumplir o por lo menos empezar a dar cuenta y responder ante el llamado popular. Yo quiero dar también mis felicitaciones, expresar que yo espero que el año 2015 sea todo esto que hemos estado discutiendo y que en el camino hacia una nueva constitución, en el camino hacia la refundación o la revolución transformadora del país, nosotros logremos construir el Panamá que merece la mayoría de los panameños. Hay cosas permanentes. Los caballeros vamos al final. Gracias. A ver, don Hemos Carlos. permanecido silencioso. Sí, adelante. Cierre con su reflexión. No, lo que quiero decirles es que en realidad el país necesita una nueva constitución. La constitución que tenemos realmente no nos sirve a todos los panameños, tiene muchos escapes, no tiene los controles adecuados. Y necesitamos la constitución para combatir la corrupción, para combatir lo que más nos está afectando, que es el clientelismo, la falta de justicia. Hay fines supremos que debemos tener presentes en esta Constitución, como lo dijimos, el fin supremo de fortalecer la nación, de fortalecer el Estado de Derecho, de tener una justicia social en el país, no solamente una justicia formal, de lograr un desarrollo económico con una distribución adecuada y equitativa de la riqueza y de lograr la estabilidad institucional y el fortalecimiento de las instituciones del país. Para eso necesitamos una nueva Constitución, esos son los fines supremos y debemos hacerlo de una manera democrática, amplia, evitando pues brotes anárquicos que al final nos reviertan en contra, que al final pues va a perjudicarnos más que ayudarnos. Realmente. Su felicitación de fin de año también. Ah, sí. Su postal. Adelante. Gracias. Felicidades a todos los panameños, a los televidentes y un abrazo a todos. Señores, este ha sido el debate abierto dominical de hoy. Gracias, es la última edición de este año 2014. Siempre se habla de la nave del Estado. Bueno, esta nave es como un barco que tiene muchos huecos y puede zozobrar. Muchos hablan incluso de la posibilidad de Estado fallido si nosotros no tomamos la decisión correcta. Para eso se requiere liderazgo. Este gobierno dijo que iba a ser el mejor gobierno de la historia. No se puede aspirar a ser el mejor haciendo las mismas cosas o trabajando bajo las mismas normas. Tenemos que cambiar. Hay que cambiar. Y no podemos postergarlo más porque haciendo un parangón hemos tocado fondo como país y no podemos darnos el lujo de hundirnos más. Señores, que pasen una excelente noche vieja, y que el 2015 sea de prosperidad, de amor, de fraternidad. Este es el país de todos y todos queremos lo mejor para este país y para lograrlo cada uno debe tener el objetivo de ser mejor cada día. Así es. Bendiciones. Es un compromiso personal. Bendiciones.